juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, en Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este nuevo domingo, a este nuevo espacio de alabanza y de adoración y de
aprendizaje de la palabra de Dios. Es un gusto estar frente a ustedes nuevamente aquí para dirigirles en este tiempo, para acompañarles en este espacio. Y bueno, empecemos colocando primero que todo el espacio en las manos de Dios y dejando que Él sea guiándonos en medio de toda su alabanza. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos permites despertar, nos permites tener un nuevo día para poder alzar nuestras voces, para poder cantar, para poder bendecir tu nombre, Señor. Hoy queremos colocar en tus manos nuestras vidas para que seas tú guiando y llevando esta alabanza en la manera más adecuada y de la forma en como tú quieres que sea esta alabanza, Señor. Es para ti, Señor, es solamente por ti que hacemos esto y esperamos que tú también te disfrutes en medio de este trabajo que realizamos para poder cantarte y poder levantar estas alabanzas, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado y te damos muchas gracias por las personas que se van conectando, por las personas que van a ver la transmisión en otro momento y por los que van a ir llegando durante el tiempo de la transmisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo quiero invitarles a que en esta mañana nos estén acompañando. Vamos a leer un texto realmente cortico. Está ubicado en Efesios. Vamos a estar leyendo el capítulo 2 de Efesios, del versículo 1 al versículo 10, durante toda la alabanza, para que así como cantamos sea a través del canto también un aprendizaje. Entonces los invito a que vayan a sus Biblias y busquen Efesios capítulo 2. Les voy a dar un segundito para que vayan buscando, encontrando en sus Biblias, tablets, celulares, computadores. Bueno, dice Efesios 2, capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo número 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo sé que el texto está incompleto, pero lo vamos a dejar ahí. Vamos a permitir que Dios nos hable a través de estos 3 versículos mientras cantamos la siguiente canción, pero no se preocupen que no lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a terminar de leer el texto para que podamos tener un poquito más de claridad de qué fue lo que nos quiso hablar Dios a través de este versículo. Entonces voy a invitarles a que cierren sus ojos y se dispongan para esta alabanza. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto en su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
gracia sublime es, perfecto en su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto en su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, gracias porque tú pones en orden todo el caos, toda maldad, toda impureza, toda tristeza, Señor. Tú te encargas de ella, y hoy queremos seguir aprendiendo a través de tu palabra y de las canciones, aprendiendo que es tu gracia la única que nos da vida y la única que nos permite estar de pie, Señor. Amén. Seguimos en el versículo 4 de Efesios 2 y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, yo creo que ustedes ya se están dando un poquito cuenta de cuál ha sido la intención durante este espacio, y es resaltar la gracia de Dios, resaltar su amor para con nosotros. Y quiero que asimismo sigamos entonando estas canciones reconociendo su amor y su gracia. Que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró.
para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Una vez más. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Una vez. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó. Gracias, Señor, porque sabemos que fue tu gracia la que triunfó, no en la cruz, Señor. No solamente en la cruz más bien, sino también allí, en esa tumba en la que saliste, esa tumba donde se quitó esa piedra para, así como tú saliste con vida, así mismo saliste para darnos vida, Señor. Amén, Señor. Gracias. Bueno, y quiero invitarlos a que terminemos por último, cerrando ya la alabanza para
dar entrada a la predicación. En los últimos versículos dice, el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, qué bello es la palabra y poder acompañarla al mismo tiempo de estas canciones y poder ver que a través de su palabra fueron creadas estas canciones, porque fueron esas letras las que le dieron vida a la música que hoy cantamos. Fue su palabra la que le dio vida a esa música. Yo quiero invitarlos a que hoy cerremos con esta canción, y asimismo como las anteriores habla de su gracia, como su gracia fue sublime, como su gracia nos alcanzó, y asimismo su gracia es sin fin, su gracia no tiene límites. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y a amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú.
Muy buenos días, querida familia Nuevo Amanecer. Dios les bendiga. Queremos darle una cordial bienvenida a todos los hermanos en esta mañana y damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente reunidos virtualmente, alabando al Señor, gozándonos en su presencia y también gozándonos de compartir la comunidad de fe, la familia de fe Nuevo Amanecer, de esta manera virtual, pero que no es menos importante ni valiosa para nosotros en nuestra formación como familia. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por su bienestar, por sus diferentes labores, familias, y damos gracias a Dios por permitirnos compartir este espacio de una manera especial. Y hablando precisamente de familia, hablando de comunidad, de ese eslogan que nos identifica cuando decimos que la comunidad es el centro de nuestras vidas, pues hay que recordar a las personas que están cumpliendo o han estado cumpliendo años en estos días. Quiero por eso enviar un saludo y un abrazo muy especial a 3 personitas, por lo menos que yo tengo en mis cuentas, porque es posible que hayan las personas que hayan cumplido años y no estén en mis archivos. Si es así, les animo a que nos envíen los datos de esos cumpleaños. En esta semana estuvieron cumpliendo años nuestro hermano Osvaldo Parra, el día 4 de febrero, y queremos darle gracias a Dios por tu vida, por la bendición que ha sido para nosotros como familia, por el ministerio que desempeñas en nuestra comunidad, en la parte administrativa. Damos gracias a Dios por tu familia, por tu salud, por tu bienestar, y te enviamos un abrazo grande a nombre de toda la comunidad. Ese mismo día, el 4, también estuvo cumpliendo años Laurita García, una de las hijas de nuestra hermana Aikel. También a ella queremos extenderle nuestra felicitación y darle gracias a Dios por tu vida. Eres parte de nuestra comunidad, extrañamos no podernos ver, pero le damos gracias a Dios por permitirte llegar a un año más de vida. Y el día 5 de febrero estuvo cumpliendo años nuestra hermana Irene Araque. También por ella damos gracias a Dios y le enviamos también un caluroso saludo. Damos gracias a Dios por tu vida y rogamos a Dios que sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Así que en esta mañana, al orar, poniendo este tiempo en las manos de Dios, bendigamos también a nuestras hermanas y hermanos que ha estado cumpliendo años como familia. Así que allí donde usted está, acompáñeme en una oración dándole gracias a Dios en esta mañana. Padre, te agradecemos por regalarnos un día más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente reunidos con un mismo sentir, con un mismo espíritu, con un mismo deseo, Señor, que es escucharte a ti, que es ser alimentados en tu palabra y también compartir como familia de la fe. Te damos muchas gracias por la vida de nuestro hermano Osvaldo Parra, por Laurita García, Señor, y por Irene Araque, a quienes les has permitido llegar a un año más de vida. Te rogamos, Señor, que tú seas fortaleciéndoles y llenándoles de alegrías, de tu presencia, y que sean muchos más los años que ellos lleguen a cumplir, siempre, Señor, bajo tu sombra, bajo tu protección. Los ponemos en tus manos, te damos gracias por cada uno de ellos, y también, Señor, rogamos que en esta mañana tú seas hablándole a toda la iglesia, Señor, que este tiempo de meditación en tu palabra sea realmente de edificación. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana comenzamos, digamos, nuestro tiempo de febrero ya, nuestro primer domingo
de febrero. Y queremos adentrarnos en el tema que ya ustedes conocen. Todo el mes de enero estuvimos haciendo énfasis en la importancia del tema de este año, que es la iglesia ante un mundo en contravía. Todo el año vamos a estar viendo diferentes aspectos de la vida humana que evidencian cómo la iglesia y el mundo van en direcciones contrarias, Pero por supuesto, cuando la iglesia camina en la voluntad de Dios, por supuesto, quien está en contravía es el mundo. Así que vamos a estar mirando diferentes asuntos en los que debemos recordar siempre que el mundo está en contravía y que por lo tanto la iglesia debe ser luz, debe dar ejemplo, debe andar contracorriente, teniendo en cuenta que el mundo es más numeroso. Como dice Jesús, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Así que son muchos más los que van en contravía, y de esa forma la iglesia resulta contracorriente, andando en una dirección difícil. Si la iglesia no es consciente y no está alerta en ese caminar, corre el riesgo de ser arrastrada por la corriente, de ser arrastrada por la fuerza de este mundo en contravía. Vivimos en una época en la que no nos gusta estar como ser diferentes. Se predica y se habla mucho no solamente desde los púlpitos, sino desde diferentes círculos sociales, acerca de estar unidos, de estar juntos, de una fachada de paz y de comunión, en la que uno se siente mal cuando todo el mundo cree algo y uno cree algo diferente. Entonces a veces tratamos de acomodarnos a lo que la familia, el mundo, los amigos, la universidad, la ciencia piensa, y nos cuesta trabajo, y a veces hasta ponemos en duda la fe. Pero como dijo Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La iglesia tiene que permanecer fiel en ese caminar. En ese sentido, en este mes de febrero, vamos a hacer énfasis en una afirmación importante, de decirla de manera contundente, enfática, continua, y es que el evangelio y la violencia no se llevan. Dígalo usted allí en su casa, repítalo, memorice esa frase, colóquela como, si quiere, escríbala en algún lado, haga un afiche, póngalo como un tema allí en su perfil, en WhatsApp, en Facebook, en cualquiera de las redes, para que digamos juntos al mundo que el evangelio y la violencia no se llevan. Tal vez suene como algo obvio o lógico, pero a veces el creyente, y lamentablemente hasta la iglesia, por lo menos sectores de la iglesia, olvidan esa realidad. El evangelio y la violencia no se llevan. Hoy vamos a decir una de las razones por qué el evangelio y la violencia no se llevan, no van de la mano, no pueden ir juntas. Y es porque no tenemos un Dios violento. También tengo que decirlo enfáticamente, no tenemos un Dios violento. Y para que suene completo, y si usted lo quiere colocar allá en su perfil de manera completa de una vez las dos cosas, entonces dígalo así: el evangelio y la violencia no se llevan porque no tenemos un Dios violento. ¿Por qué digo que tengo que hacer énfasis? Porque a veces, ya sea personas creyentes o desde el mundo,
se nos cuestiona, se nos objeta acerca de tantas mensajes, tantas historias, tantas narrativas del Antiguo Testamento particularmente, donde vemos al pueblo de Dios haciendo guerra, enfrentándose, ejecutando condenas de muerte, y donde se habla de tanto derramamiento de sangre. Y cuando se ven esas narrativas y esos textos de tanta violencia, pues algunos han llegado a la conclusión de que Dios es un Dios violento. Cuando miramos incluso algunas características con las que el pueblo de Israel llega a conocer a Dios, como por ejemplo el Dios de los ejércitos, pues se comunica la imagen de un Dios de violencia. Pero a veces olvidamos que la revelación de Dios en la humanidad, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es decir, la incursión de Dios en este mundo, es la incursión de un Dios de paz, un Dios de amor, en un mundo violento, en el que Dios ha obrado de tal forma, con un propósito progresivo de la revelación de su carácter, para irnos mostrando quién es realmente Él. Y es lo que vamos a procurar durante este mes, ver que tenemos un Dios no violento. Y para eso quiero invitarles a que empecemos en esta mañana mirando un texto desde el puro comienzo, desde el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 9. Les invito a que abran sus Biblias, aunque vamos a tener aquí en la pantalla también el texto bíblico, pero usted también puede tener allí, seguramente tenga una versión diferente. Este texto es un poquito enredado en la versión de la Reina Valera que manejamos comúnmente, así que si usted tiene otra versión tal vez le ayude a entender mejor lo que está diciendo el texto. Génesis capítulo 9, versículos 1 al 17. Génesis 9, 1 al 17. Y nos encontramos en este pasaje frente a los sucesos siguientes a el diluvio, famoso diluvio universal, cuando toda la tierra habitada fue anegada por agua. Pero una vez terminado ese episodio del diluvio y de ese tiempo que pasó Noé y su familia en el arca, cuando ya ellos una vez tocan tierra, vuelven a tierra seca y salen del arca, todos guiados por Dios, entonces nos encontramos con esta bendición del capítulo 9, versículos 1 al 17, y vamos a irla leyendo por porciones pequeñas. En primer lugar vamos a leer los 3 versículos iniciales que dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Nos encontramos aquí, y si usted ha mirado ya en su Biblia, hay un título que es el pacto de Dios con Noé. Es el título que suelen colocar a esta porción, el pacto de Dios con Noé. Efectivamente, aquí comienza ese pacto que Dios hace con Noé. Pero en estos primeros 3 versículos nos encontramos al inicio de ese pacto, y ustedes verán que todavía no aparece por ningún lado esa palabra pacto. Antes de mencionar pacto, Dios, en estos versículos encontramos una serie de elementos que nos muestran un propósito de Dios de bendición y de dar.
un propósito de gracia hacia el ser humano que en ese momento estaba representado en Noé y su familia, puesto que todos los seres humanos habían perecido en el diluvio. Así que Noé y su familia eran todo el conglomerado humano en ese momento. A ese ser humano, a esa especie humana, es a quien Dios está bendiciendo. El texto comienza con un verbo muy importante: bendijo. Bendijo Dios a Noé. Aquí Dios está dando. Y dice: fructificad y multiplicaos. Dos palabras hermosas y sobre todo atractivas. En un mundo en el que se busca tanto la bendición, la prosperidad, el bienestar, los logros, pues aquí encontramos dos palabras que son muy atrayentes: fructificad y multiplicaos. Dos palabras que tienen que ver con crecimiento numérico, cuando habla de multiplicados, y crecimiento también en posesiones, en bendiciones, en adquisiciones, recibir, en crecer, fructificación. Eso es lo que Dios está autorizando al ser humano para hacer. La fructificación y la multiplicación, que se complementa con llenad la tierra, es decir, multiplíquense hasta llenar la tierra. Les estoy entregando la tierra en sus manos. Luego dice que el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animales de la tierra, es decir, lo que está en buen lenguaje nuestro actual, lo que está diciendo aquí es Dios: los animales les van a tener miedo a ustedes. Dios está anunciando al ser humano que va a enseñorearse de los animales a tal grado que los animales les van a tener miedo. Es un momento muy coyuntural para decir esto, dado que Noé había cargado en el arca animales. Cuando Dios le ordenó hacer el arca, le ordenó también llevar animales de parejas de cada especie. Y por el relato, pues obviamente no tenemos todos los detalles, pero pareciera ser que eso fue una labor sencilla para Noé. Pareciera que en este momento hubiera un cambio de alguna forma en esta nueva especie, en este nuevo arranque de la humanidad, porque ya habíamos arrancado con Adán, pero aquí después del diluvio hay un nuevo arranque, pero también hay cosas nuevas. Y la primera cosa nueva que encontramos aquí, porque cuando usted ve la bendición que Dios le da a Noé y la orden de fructificar y multiplicarse, pues es lo mismo que le había dicho a Adán. Es decir, es la misma bendición que le dio a Adán y Eva. Pero aquí encontramos algo diferente y nuevo, y es que los animales les van a tener miedo. Dice: en todo lo que se mueva sobre la tierra, seres vivos, todos los animales, en todos los peces del mar, va a haber ese temor hacia el ser humano, de tal forma que dice Dios: en vuestra mano son entregados. Entonces, una vez más encontramos aquí una expresión de entrega, de dádiva de parte de Dios. Ustedes, los seres humanos, son colocados como amos y señores de este planeta, y las demás especies quedan en sus manos. Todo lo que se mueve y vive, dice, os será para mantenimiento. Es decir, no solamente les van a tener miedo, no solamente se los entrego en sus manos, sino que además pueden usarlos para su mantenimiento. Y dice, como recordando lo anterior a Noé, es decir, cuando al comienzo Dios le entregó al ser humano las plantas para alimentarse, aquí dice: así como las legumbres y plantas verdes. ¿Por qué así como? Porque eso ya se lo había entregado. Es decir, allá en el huerto de Edén ya Dios había entregado a Adán
las plantas para que se alimentaran con ellas. Pero ahora le está diciendo que así como las plantas, las legumbres, habían sido entregadas para su mantenimiento, ahora también les está entregando los animales y todo lo que se mueve, todo ser vivo. Y termina esta porción diciendo, os lo he dado todo. Así que en este contexto donde estamos frente a lo que se conoce como un pacto, antes de aparecer cualquier mención a pacto, lo que Dios está diciendo es, les doy. Les estoy entregando, esto es para ustedes. Dios primero les presenta lo que les ofrece al ser humano. Este ofrecimiento es algo que nos permite decir que porque no tenemos un Dios violento, la especie humana fue colocada como beneficiaria de toda la creación. La especie humana, la raza humana, el ser humano fue colocado como beneficiario de toda la creación, es decir, ustedes son los mayordomos, el resto de la creación estará bajo sus pies, bajo su señorío, bajo su gobierno. Esto es lo que se aparece aquí como preámbulo al tema del pacto. Pero cuando llegamos al versículo 4, versículos 4 al 7, dicen así. Pero, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Permítanme cambiar ese verbo final para el comienzo, para que quede en el orden que nosotros solemos hablar. Pero no comeréis carne con su vida, que es su sangre. Porque ciertamente, dice Dios, demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Noten el trabalenguas que tenemos aquí. Pero de pronto se aclara con esta expresión, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Versículo clave. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Bueno, después de estos primeros 3 versículos donde Dios ofrece al hombre, al ser humano le entrega la creación, aquí le coloca un pero. Como diciendo, así como les entrego, así como les ofrezco, así como los bendigo, así como les doy, también les exijo. Y la exigencia que quiero hacerles aquí es, no comerán carne con su vida, que es su sangre. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una aclaración cuando dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Estos versículos lo que están diciendo es que la sangre del ser humano que es derramada, la sangre del ser humano que es derramada, por supuesto, por el ejercicio de la violencia, Dios va a tomar cuentas. Cuando dice demandaré, quiere decir llamaré a cuentas al que derrame sangre humana. Esa es la prohibición tajante. Una prohibición al derramamiento de sangre a tal punto que dice Dios que va a llamar a cuentas no solamente a los seres humanos que derramen sangre, sino incluso a los animales. Cuando dice demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, dice a los animales les tomaré cuenta por derramar sangre humana. Pero también al hombre, a la mano humana que derrame sangre, le llamaré a cuenta. Y en este aparente trabalenguas también dice, ojo, con el que
ejerza violencia sobre su propio hermano, sobre su prójimo, porque demandaré la vida de ese ser humano asesinado. Dios está ordenando, prohibiendo el derramamiento de sangre, que es una forma de expresar todo lo que tiene que ver con la violencia. Y en ese contexto de prohibición, donde tajantemente Dios dice que va a reclamar, que va a demandar, que va a llamar a cuentas a quien derrame sangre humana, pues entonces, como una especie de simbología de lo que significa esto, le dice al ser humano que no coma carne animal con sangre, porque en la sangre está la vida. Aquí hay un misterio que a veces desvía la atención de lo que el Señor está ordenando aquí. Porque cuando se habla del derramamiento de sangre de animal, pues resulta que la ley permitía el consumo de carne animal, como Dios lo está permitiendo aquí también, pero la práctica y lo que tenían que hacer era extraer toda su sangre primero para poderla consumir sin sangre. Así que vertían en la tierra la sangre. Y ese derramamiento de sangre animal no era algo prohibido, sino al contrario, algo que debía hacerse antes de consumir. Detrás de esto, ¿qué hay? En primer lugar, hay que recordar que todo el Antiguo Testamento nos presenta todo un sistema ritual de sacrificios de animales. El pueblo de Israel, en su proceso de tipología del sacrificio de Cristo, empiezan a sacrificar animales de una forma como una lección objetiva que Dios le da al pueblo de Israel y que tenían que estar haciendo frecuentemente, pero que cuando Jesucristo viene, esos sacrificios de animales dejan de existir, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal forma que todo el sistema de sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran un presagio de lo que habría de suceder con Cristo. Cuando Cristo viene, esos sacrificios ya no existen. Como en el Antiguo Testamento había todo ese sistema de sacrificios, entonces se le prohíbe al pueblo de Dios o al ser humano aquí, porque estamos hablando del inicio de la humanidad, ese derramamiento de sangre que había sido previsto para los sacrificios rituales. Pero por otro lado, es una forma de recordarle al ser humano que la sangre es el sinónimo de la vida, que al derramar sangre o al comer sangre estaban comiendo la vida de los animales, y de alguna forma se estaba aquí también evitando la maldad del ser humano con los animales, en el sentido de ejercer algún tipo de violencia malvada, morbosa sobre los animales, cosa que en la época y en las épocas prehistóricas eran muy comunes. Los juegos con animales, el divertirse con la sangre de los animales, lo cual cambiaba también o hacía un efecto sobre el ser humano que le perdía como el escándalo a la sangre, a tal punto que se le perdía tanto el temor a la sangre que se llegaba también a perderle el miedo a derramar sangre humana. Pero claramente lo que Dios está aquí enfatizando es no derramamiento de sangre humana. El no comer animales con sangre era una forma de simbolismo para recordar siempre que la sangre humana no debía ser derramada. Independientemente que algunos interpreten este tema, que después se ve en la ley de Moisés, como una ley para nuestros días, porque hay muchas personas que aún conservan la tradición de no comer sangre o carne con sangre.
Algunos lo guardan todavía, lo conservan, otros han entendido que esto era un simbolismo, una representación del Antiguo Testamento, pero que realmente el mandamiento aquí es no derramar o no ejercer violencia sobre el ser humano. En el Nuevo Testamento nos encontramos una, interpretación de Pablo en la que la comida no es lo importante. El mismo Señor Jesucristo dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y de lo que sale del corazón salen los homicidios. Eso es lo que Dios está prohibiendo aquí. Y por eso la frase o el versículo clave es el que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, va a venir un ciclo de violencia, que si el hombre derrama la sangre, otro se va a vengar. Y eso es algo que hemos experimentado en la historia de la humanidad. Un círculo de violencia donde se pasa de víctima a victimario, donde así como unos matan, después son asesinados. Esa es la historia de la humanidad. Una historia de violencia, una historia de venganza, una historia de odio. Pero la razón por la cual Dios está prohibiendo ese derramamiento de sangre lo deja muy claro cuando dice: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, Dios está entregando la razón por la cual no se puede derramar sangre humana, y es porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No así los animales. Los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Se prohíbe aquí ese comer animal con sangre como un simbolismo, pero se permite comer carne de animal. Se le entrega al ser humano esa carne para ser consumida y para el mantenimiento del ser humano, para lo cual tenía que derramarse su sangre. Debía sacarse, extraerse toda su sangre. Pero ese derramamiento de sangre animal no era el problema. El problema era el derramamiento de sangre humana, de la cual dice Dios: voy a llamar a cuentas, sea a hombres o sea a animales. Y termina esta porción, el versículo 7, diciendo: mas vosotros fructificad y multiplicaos. Es decir, en lugar de violencia, en lugar de homicidio, en lugar de matar, más bien hay que multiplicarse. Y eso es lo que Dios está ordenando al ser humano. Esto nos permite decir que el ser humano no puede ser instrumento ni objeto de violencia. Es una prohibición rotunda de Dios. Y permítanme decirlo con nuestra frase de hoy: porque no tenemos un Dios violento, el ser humano no puede ser instrumento ni objeto de violencia. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Versículos 8 al 11 sigue diciendo el texto: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Ahora sí apareció la palabra pacto. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora sí aparece la palabra pacto, pero cuando aparece esa palabra, aparece un verbo y una persona verbal muy importante. Dice enfáticamente: yo establezco. Versículo 8. Yo establezco mi pacto. Es un pacto de Dios en el que primero le entrega al ser humano todas las bendiciones de la creación. Segundo, le prohíbe ejercer violencia y derramar sangre.
Eso lo resume diciendo, este es mi pacto. Yo establezco mi pacto con vosotros. Él no está preguntando al ser humano, ¿qué pacto podemos hacer? ¿Qué proponen? No, Dios lo establece. Es una decisión y una iniciativa absolutamente divina. Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Es decir, esto es un pacto para toda la eternidad con todos los seres humanos, con los descendientes que vendrán después de ustedes. Y termina en el 11 también enfatizando, estableceré mi pacto con vosotros. Una vez más, el verbo establecer en primera persona del singular, es decir, hablando de Dios, y lo llama en forma posesiva mi pacto. No es el pacto de ustedes, no es ustedes los que me están proponiendo a mí, no, ni tampoco les estoy dando a escoger. Es mi pacto. Por supuesto que como seres humanos pueden decidir obedecerlo o no, pero no es que Dios esté diciendo miren a ver, sino que lo está ordenando. Ese es el pacto de Dios. Absoluta prohibición a la violencia y un ofrecimiento de bendición, de multiplicación, de prosperidad, de abundancia. Y por supuesto incluye Dios, no volveré a exterminar a la humanidad con diluvio, como lo había hecho. Es un pacto establecido por Dios. El pacto de no violencia es iniciativa y decreto divino. ¿Saben por qué? Porque no tenemos un Dios violento. Por eso el pacto de no violencia con Noé es iniciativa y decreto divino. Versículos 12 al 14. Sigue diciendo. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y de todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Recuerden que no existía el pueblo de Israel todavía, el pueblo de Dios, estaba el inicio de la humanidad, y aquí establece Dios este pacto por siglos perpetuos. Y dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Qué bonita esa expresión, ¿no? Aquí hablamos de una señal del pacto. Esta es la señal del pacto que yo establezco. Es decir, enfatiza que es Él quien lo establece entre Él y nosotros, pero es Él el que lo establece. Yo hago tanto énfasis porque es que lamentablemente hoy se habla mucho de pactos donde el ser humano atrevidamente se siente en la libertad de pactar con Dios. Y lamentablemente pactos incluso con dinero, como si Dios necesitara las monedas nuestras. Pactando con Dios para conseguir sanidad, pactando con Dios para conseguir prosperidad, conseguir trabajo, con pactos de origen humano. Eso es algo absolutamente contrario a la soberanía de Dios. La señal del pacto que yo establezco, dice Dios. ¿Y cuál es esa señal? Mi arco, no su dinero, ¿cierto? Eso sería bueno que lo escucharan aquellos que hacen pactos monetarios con Dios. Yo no necesito su dinero, diría Dios. Yo he puesto en las nubes mi arco. Intente usted agarrar el arco iris. Ese es el arco de Dios, la señal de Dios de este pacto hecho por Él. Y dice que lo dejaré ver entonces en las nubes. Estos versículos hablan de la señal. La señal. Y nosotros somos seres humanos de señales. Dios es un Dios de señales. Tenemos, por ejemplo, una señal del pacto, es esta argolla, ¿cierto? Es la señal de un pacto matrimonial. Esta argolla no es lo que hace el pacto, es la señal.
Es la que lleva el nombre de mi esposa para decir que yo estoy en un pacto matrimonial con ella. Dios también puso un arco en las nubes, un arco iris, para recordar su pacto, lo cual nos permite decir que la señal del pacto de no violencia es imborrable y visible para todos los seres humanos. Eso es algo que nos deja ver la trascendencia de este pacto, que no es un pacto para unos cuantos. Dios hizo un pacto después, por ejemplo, con el pueblo de Israel, donde la señal del pacto era la circuncisión. Una circuncisión hecha en los judíos, muchos que lo hacen hasta el día de hoy, pero muy particular del pueblo judío. Pero el arco iris nos deja o nos demuestra que este es un pacto, en primer lugar, con toda la humanidad y en segundo lugar, que no tiene caducidad. La señal del pacto de no violencia es imborrable. Allá está, lo hemos visto en todas las generaciones y la seguiremos viendo en las nubes. Y es visible para toda la raza humana. Versículos 15 al 17 termina diciendo: y me acordaré del pacto mío. Noten bien. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente, de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Me impactan aquí dos frases, o la misma frase repetida, porque me pone a pensar con respecto a la señal del pacto, ¿para quién era? Dice el versículo 15: y me acordaré del pacto mío. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Y el 16: estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré. Es como Dios diciendo: ese arco está para recordarme a mí. Nosotros miramos el arco en las nubes y nos acordamos. Pero ¿sabía usted que Dios también se acuerda? Que Dios lo puso para señal y para que nosotros sepamos que Él, cada vez que lo coloca allí, está recordando el pacto que hizo con nosotros. Yo me acordaré del pacto. ¿Usted puede imaginar que es que a Dios se le olvidan las cosas? A Dios no se le olvida nada. ¿Qué significa entonces lo veré y me acordaré? Alguno podría decir, si no ve el arco iris, entonces se le va a olvidar el pacto. No. Esta expresión evidencia que el propósito de Dios es ser fiel a su pacto. Y por eso coloca esta señal para que cuando nosotros la veamos, recordemos que allá en el cielo Dios también está mirando ese arco. Cuando usted mire el arco en las nubes, mírelo recordando que hay otros ojos que también lo están viendo. Que en ese mismo instante que usted está mirando el arco, Dios también lo está mirando y Dios también se está acordando del pacto. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: si Dios es así de fiel, que puso un arco, que puso una señal para recordar lo que había pactado con su pueblo y que la iba a mirar y se iba a acordar de su pacto, ¿será que así también nosotros nos acordamos de la parte nuestra? ¿Será que también nosotros nos acordamos de la parte nuestra? ¿O nos unimos al recuerdo de Dios de que Él no va a volver a enviar un diluvio y se nos olvida que la orden para nosotros es no violencia? Sería lamentable que Dios coloque una señal
para mostrar que Él es fiel al pacto y el ser humano no lo sea, que la iglesia no lo sea. Y nos preguntamos, y el ser humano se pregunta, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta violencia? Y a veces hasta clamamos, Señor, desciende y acaba con tanta violencia. Y se nos olvida que el que derramare sangre humana, por el hombre la sangre será derramada. Que los círculos de violencia, los círculos de víctima-victimario, de violencia y venganza, son el resultado de la infidelidad del ser humano al pacto que Dios ordenó. Dios no dio alternativa, fue una orden. Sin embargo, en nuestra libre posibilidad de tomar decisiones, no hemos sido fieles, no hemos obedecido el pacto. El mundo anda en contravía y la violencia está a flor de labios. La violencia es el primer instrumento al que se apela para imponer las ideas, para imponer las leyes, para imponer la fuerza, para imponer el poder. De esta forma se quebranta la ordenanza divina de un Dios no violento. La señal afirma la fidelidad de Dios a su pacto. ¿Será que el ser humano, será que la iglesia es fiel? El pacto con Noé muestra el carácter de un Dios no violento. Desde un comienzo, tal vez sea más atractivo para muchos enredarse en todas las leyes que vienen después, con la ley de Moisés, con todas las guerras propiciadas por el pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida, y nos enredamos con esas cosas tratando de justificar la violencia, tratando de justificar la pena de muerte, tratando de justificar el ejercicio, el derramamiento de sangre, como si fuera un deseo divino. ¿Sabe? Cuando Dios dice, el que derramare sangre humana por el hombre, su sangre será derramada, no es que esté ordenando el círculo de venganza, no es que esté ordenando asesinar al que haya asesinado a otro. Lo que está diciendo es que esa va a ser la consecuencia, que eso va a suceder por la misma maldad del ser humano. Vivimos en un mundo en donde la violencia la encontramos al salir a la puerta. Pero no se extrañe, vivimos en un mundo en contravía. ¿Saben qué es lo triste? Lo triste es que el creyente, lo triste es que la iglesia de Jesucristo promueva la violencia. Y es algo de lo que el Señor nos va a tomar cuentas. Él dijo, demandaré la sangre derramada de tu hermano. ¿Cuántas guerras han sido propiciadas, dirigidas, fomentadas, patrocinadas por la iglesia en la historia de la humanidad? Guerras donde se lleva junto a la bandera una cruz. Y hoy en día, ¿cuántos que se dicen cristianos? ¿Cuántos que se dicen voceros de la iglesia y a nombre de la iglesia enfrentan la violencia del mundo con violencia, respondiendo con violencia? Y muchas veces defendiendo ideales cristianos, creemos que la solución es la ejecución del pecador o del violento. Se nos olvida que a imagen de Dios fue hecho ser humano y por lo tanto el ser humano tiene prohibido quitarle la vida a otro ser humano, porque cuando un ser humano le quita la vida a otro ser humano, está hiriendo la imagen y semejanza de Dios que está en ese ser humano.
¿Qué decir de todos los métodos de ejecución? ¿Qué decir de todo, no solamente de las acciones criminales, de elementos al margen de la ley, sino de los ejercicios violentos desde la ley y que se defienden como si fueran algo apropiado para nuestra época? Llámese aborto, llámese pena de muerte, llámese eutanasia, llámese como se llame. Pero pensamos que tenemos la facultad y la soberanía sobre el ser humano. Recordemos este pacto, porque en este pacto Dios nos entregó la soberanía sobre los animales, incluso para nuestro mantenimiento, para nuestra comida. Pero nos prohibió rotundamente asesinar y hacer violencia. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios no violento. Que Dios nos guarde de dejarnos arrastrar por la contravía en la que el mundo se encuentra en todo esto que tiene que ver con la violencia. Señor, gracias por tus pactos, porque en tus pactos se puede evidenciar que tu interés es el bienestar humano. En tus pactos se puede ver no necesidad tuya, sino necesidad humana. Una necesidad que tú quieres suplir, una necesidad que tú quieres llenar, responder. Gracias, Señor, porque siempre has pensado en el ser humano, al punto de dar tu vida por él, por nosotros. Señor, gracias porque en este pacto con Noé, tú nos dejaste ver tu corazón, tu carácter. No nos dejes confundir con historias y con leyes que nos hacen ver más la letra que el corazón de Dios. Porque aquí, Señor, estamos viendo tu corazón, y tu corazón es un corazón de misericordia, de amor y de vida para el ser humano. Perdónanos, Señor, por cuantas veces hemos participado, así sea con nuestro vocabulario solamente, de una manera violenta, así sea con nuestras simples expresiones de deseo, porque a veces con el deseo solamente asesinamos, queremos la muerte de. Perdónanos, Señor. Permite que seamos como iglesia un ejemplo de fidelidad a tus pactos, porque tú eres quien los ha colocado. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les invitamos muy cordialmente para el próximo miércoles a las 7 de la noche en nuestro espacio de Oikodomé para seguir estudiando el Salmo 119. Un abrazo para todos, un beso, que Dios les bendiga y una feliz semana. Me llevarás en tus brazos.